Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener al infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Estas palabras del poeta William Blake, escritas hace más de 2 siglos, capturan a la perfección esa ambición tan humana de querer abarcarlo todo, de querer destilar la inmensidad inabarcable del universo en algo que podamos sostener, medir y, en última instancia, comprender. Qué gran cita para empezar. Sí. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la inversión profunda de hoy. Qué maravilla tener la oportunidad de diseccionar este tema. En esta sesión vamos a aplicar esa misma ambición poética a algo sumamente técnico, pero que es el tejido mismo de nuestra sociedad, nuestro lenguaje. ¿Qué tal? Me encanta estar aquí para desgranar todo esto, y la verdad es que la cita de Blake le viene como anillo al dedo al documento que vamos a explorar hoy. Totalmente. Es un artículo fascinante, muy provocador, titulado Should Corpa be Big, Rich or Dense?, que podríamos traducir como ¿deben ser los corpus grandes, ricos o densos? Ajá. Fue presentado allá por 2011 en la Universidad de Pensilvania por los investigadores Greg Kochanski, Chirin Shi y Ryan Shosted. Y adelanto que pone patas arriba muchas de las cosas que damos por sentadas en la investigación moderna. Ya lo creo. Y para quienes nos escuchan y quizá no estén lidiando todos los días con la jerga de la lingüística computacional, cuando decimos corpus simplemente nos referimos a una base de datos de lenguaje. Exacto, una colección de textos o audios. Puede ser una montaña de texto, horas y horas de audio o registros de habla. Nuestra misión de hoy, el núcleo de este análisis a fondo, es responder a una pregunta que parece sencilla pero que esconde un abismo de complejidad. ¿Qué hace que una base de datos lingüística sea realmente útil? Esa es la gran pregunta. Porque, seamos sinceros, en la era en la que vivimos, todo el mundo asume que el tamaño lo es todo. Cuanto más grande, mejor, ¿verdad? Pues esa es precisamente la gran asunción que este documento viene a demoler. Los autores se preguntan, con muchísima base empírica, si la escala masiva, el famoso Big Data, es realmente la panacea mágica que la comunidad científica y tecnológica cree que es. A ver, vamos a desglosar esto, porque admito que aquí me voy a poner la camiseta del equipo del tamaño masivo. Yo soy un firme defensor de los datos. ¿Te escucho? Vivimos rodeados de servidores y granjas de datos. Los ordenadores actuales tienen capacidades de procesamiento que habrían parecido brujería hace un par de décadas. El documento mismo menciona un dato que me dejó completamente boquiabierto. El del almacenamiento, supongo. Sí, fíjate. Si tomamos a una persona extraordinariamente habladora, alguien que se pasa unas 200 horas al mes hablando por teléfono, y grabamos absolutamente todo lo que dice a lo largo de una vida entera de 90 años, Una vida entera registrada. todo ese inmenso océano de palabras, grabado con una calidad de audio digital estándar, ocuparía apenas 25 terabytes. En el año 2010, almacenar eso costaba unos $10.000. Hoy en día, esa cantidad de almacenamiento cuesta calderilla. Te lo compras en cualquier tienda de electrónica. Es verdad, el coste es insignificante hoy en día. Entonces, mi postura es muy clara. Si almacenar información es tan absurdamente barato, ¿por qué no grabar a todo el mundo todo el tiempo? Seguramente un corpus inmenso, de miles de millones de horas, solucionará cualquier problema lingüístico simplemente por pura fuerza bruta estadística. Es cuestión de probabilidad, ¿no? Lo fascinante aquí es que nuestra intuición moderna nos grita exactamente eso, que más datos siempre equivalen a más claridad. Pero la estadística tiene un muro de contención muy marcado. Un muro. Sí. El documento explica que esta sed de datos infinitos choca de frente con una barrera matemática. Piensa en el análisis de un fenómeno lingüístico cualquiera, digamos la frecuencia con la que se usa una palabra específica o un sonido. Vale. Si tienes 1000 ejemplos de ese sonido, es infinitamente mejor que tener solo uno. Con 1000 ejemplos, utilizando lo que en estadística se conoce como una distribución de Poisson, obtienes una precisión en la medición que ronda un margen de error del 3%. Espera, frena un momento. ¿Qué es exactamente esa estadística de Poisson? Expliquémoslo de manera sencilla para que nadie en la audiencia se pierda. Claro. Pero, de entrada, un 3% de margen de error me suena a una victoria absoluta. Firmo ahora mismo por ese nivel de precisión. Estoy seguro de que cualquier analista lo haría.
Y es una precisión excelente, desde luego. La distribución de Poisson es básicamente una herramienta matemática que nos ayuda a predecir la probabilidad de que un evento ocurra un número determinado de veces en un intervalo fijo. Nos dice cuánta confianza podemos tener en nuestros datos. Vale, entiendo. ¿Y dónde está el problema entonces? El problema, o más bien la trampa del Big Data, está en lo que sucede después de alcanzar esos 1000 ejemplos. Hablamos de la ley de rendimientos decrecientes. Ah, la famosa curva que se aplana. Exactamente. Pasar de 1000 a 10.000 ejemplos o a 100.000 repeticiones de esa misma palabra apenas mueve la aguja de la precisión. No aporta una claridad revolucionaria. O sea que da igual, si tengo 1.000.000 de audios diciendo la palabra casa, la mejora estadística es mínima comparada con tener solo 1.000. Eso es. Los autores argumentan que, llegado a cierto punto, arrojar más datos al problema no resuelve los debates teóricos subyacentes. Y la razón es muy profunda. El lenguaje humano no es un universo de relojería newtoniano, predecible, limpio y perfecto. Es un sistema de comunicación estocástico. Estocástico. Es decir, que tiene un elemento de azar, de variabilidad que no puedes predecir. Exacto, tiene una variación inherente y probabilística. A veces hablas más rápido, a veces arrastras una consonante porque estás cansado o relajado. Hay un límite absoluto en la precisión con la que la ciencia puede medir algo que, por su propia naturaleza biológica y social, está en constante fluidez. Ya veo. Por muchos terabytes que añadas, no puedes eliminar la variabilidad humana. Vale, entiendo el punto de los rendimientos decrecientes. Pero aunque haya un límite estadístico de utilidad para una palabra común como casa, el gran problema al que se enfrentan los lingüistas es que el lenguaje está lleno de rarezas. Sí, eso es innegable. Y aquí es donde mi defensa de las bases de datos gigantescas se vuelve, a mi juicio, inexpugnable. El documento menciona un concepto clave aquí, la ley de Zipf, ¿cierto? Así es. La ley de Zipf es una regla empírica absolutamente fundamental, no solo en lingüística, sino en el análisis de datos en general. Ajá. Básicamente dicta que, en cualquier idioma natural, unas poquitas palabras se usan con una frecuencia altísima, mientras que la inmensa mayoría de las palabras del diccionario se usan muy, pero que muy raramente. Cae en picado la frecuencia. Dame un ejemplo concreto para visualizarlo. Pues, por ejemplo, en un texto en inglés, la palabra the, el artículo definido, constituye aproximadamente el 5% de todo el corpus. 1 de cada 20 vocablos es de. Lógico. Pero luego tienes palabras como haggard, que podríamos traducir como demacrado o ojeroso. Su frecuencia de aparición es ridícula, cercana al 0,0001%. Lo cual nos lleva a un problema matemático fascinante. Si analizamos un corpus inmenso, digamos de 1.000.000 de palabras, es matemáticamente muy probable que la palabra demacrado no aparezca ni una sola vez. Exacto. Y si recordamos lo que hablábamos antes, necesitamos unos 1.000 ejemplos de demacrado para alcanzar ese margen de error ideal del 3%. Así es, los famosos 1000 ejemplos. De repente, para conseguir 1.000 ejemplos de una palabra rara, la base de datos necesita dejar de ser grande para convertirse en monumental. De hecho, si echamos un vistazo a la tabla 1 del texto original, las escalas de las que hablan se vuelven completamente absurdas. Son números mareantes, la verdad. Es asombroso observar cómo se disparan. Los autores calculan que para estudiar combinaciones de 3 sonidos concretos, lo que llaman trifonos, prestando atención a la prosodia y la entonación, se necesitaría un corpus de más de 4.000 millones de palabras. ¿4.000 millones? Y si la ambición sube y queremos estudiar combinaciones de 2 palabras específicas, los bigramas, la cifra salta a la locura de más de 1.000 billones de palabras. ¡1.000 billones! Hay que admitir que, debido a la extrema rareza de las cosas interesantes del lenguaje, el crecimiento masivo es la única vía. Crecimiento horizontal. Sí, me refiero a simplemente acumular más y más grabaciones de gente hablando en su día a día, para poder estudiar el lenguaje en su totalidad real y no solo quedarnos en analizar la palabra el o la 1.000.000 de veces. La ley de Zipf nos dice que los corpus naturales tendrían que ser de un tamaño tan colosal que la comunidad científica tardaría décadas en recopilarlos. Ya, es una tarea titánica. Y procesarlo sería tremendamente ineficiente. Necesitaría superordenadores solo para buscar unas cuantas combinaciones raras. Y aquí es donde yo propongo una alternativa que, a priori, parece resolverlo todo. A ver, ¿qué propones? Si grabar a la gente por la calle requiere 1.000 billones de palabras para encontrar la aguja en el pajar,
Olvidemos el entorno natural. Olvidemos dejar el micrófono abierto en una cafetería. Vale. Hagamos lo que hace la ciencia clásica. Llevemos a los participantes a un laboratorio. Podemos diseñar entrevistas súper específicas o ponerles a hacer tareas cerradas. Como las tareas de mapas que mencionan. Exacto. Hacer que dos personas naveguen por un mapa impreso para obligarlos a pronunciar exactamente las palabras raras o los sonidos que queremos estudiar. Un entorno de laboratorio esterilizado, donde el científico controla las variables, tiene que ser infinitamente superior para generar datos limpios que el caos del mundo real, ¿no te parece? Esa es la respuesta instintiva, desde luego. Es la que nos ha enseñado el método científico tradicional durante siglos: aislar y controlar las variables. Claro, es de primero de ciencia. Pero el documento introduce un argumento filosófico brillante en contra de esta dependencia exclusiva de los experimentos de laboratorio en la lingüística. Y lo hace utilizando una referencia cultural que todo el mundo conoce: la famosa falacia de Sherlock Holmes. Me encanta esa cita. La de, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Esa misma. Siempre me ha parecido el pináculo de la deducción lógica impecable. Suena impecable en las novelas de misterio, eso está claro. Pero los autores señalan por qué el querido detective de Arthur Conan Doyle se equivoca estrepitosamente al aplicar esa regla a sistemas hipercomplejos como el mundo natural, la biología o el lenguaje hablado. ¿En qué se equivoca? Parece una afirmación muy sólida. La premisa oculta en la frase de Holmes es que él es capaz de enumerar absolutamente todas las posibilidades antes de empezar a eliminar las imposibles. Vale, ya veo por dónde vas. El fallo fatal de este método en el mundo real radica en los límites de nuestra propia mente. Cuando un científico dice «lo que queda debe ser la verdad», esa lista de posibilidades previas está estrictamente limitada por la imaginación humana del investigador. Claro, entiendo perfectamente. Si un investigador está en su despacho y solo es capaz de imaginar 3 posibles razones por las que alguien pronuncia una vocal de forma más abierta, diseñará su experimento de laboratorio para elegir exclusivamente entre la opción A, la B o la C. Exactamente. Construye un laberinto con 3 salidas porque son las únicas que conoce o que ha leído en los libros. Sí. Pero el universo, y desde luego el comportamiento humano, es infinitamente más extraño, rico y sutil de lo que cualquier académico puede predecir mirando la literatura previa. La naturaleza constantemente presenta variaciones, estrategias comunicativas y fenómenos que son, literalmente, imposibles de anticipar desde un despacho. Es como intentar predecir el clima usando solo 3 variables. Un buen ejemplo: si la ciencia restringe su estudio exclusivamente a las 4 paredes de un laboratorio, forzando a los hablantes a seguir un guión rígido o a leer listas de palabras, jamás se tropezará con los desconocidos. Esas sorpresas que no sabías que no sabías. Eso es, pierdes la capacidad de que los datos te sorprendan. Por eso los autores defienden que los grandes corpus de habla natural, con todas sus ineficiencias matemáticas y la pesadilla de la ley de Zipf, son vitales. Permiten a la ciencia escapar de la prisión de la imaginación del investigador. Me parece un punto demoledor, la verdad. Concedo que un guión de laboratorio jamás va a capturar la genialidad caótica, las interrupciones o los matices de una discusión real en la sobremesa. El habla incontrolada es la única red con la que podemos pescar descubrimientos genuinos. Me alegra que estemos de acuerdo en eso. Pero entonces vuelvo a mi trinchera del Big Data. Si el laboratorio nos corta las alas y nos limita, la única salida es hacer que nuestro corpus natural sea tan bestial, tan gigantesco y tan diverso como el propio planeta. Grabemos todo. Ya volvemos al volumen puro y duro. Claro. Metamos en nuestra base de datos todos los dialectos posibles, todos los acentos, todas las situaciones, ya sean formales, informales, de gente enfadada, triste, todas las clases sociales. Más variedad equivale a una mejor representación de la realidad. Cuanto más mezclemos en el caldero gigante de los datos, más robusta y universal será la estadística que salga de ahí. Es lógica pura. Y aquí es donde la intuición vuelve a jugarnos una mala pasada. Porque esto plantea una pregunta crucial sobre lo que realmente significa la palabra variedad cuando haces ciencia. A ver. El documento da aquí su golpe maestro contra la acumulación ciega de datos masivos. Expandir un corpus simplemente añadiendo más personas diferentes, más contextos o dialectos, introduce automáticamente lo que en estadística se denominan factores de confusión. Factores de confusión. Sí, y estos factores actúan como un virus. Pueden arruinar por completo cualquier supuesta ventaja que te diera tener 1 millón de horas de audio en tus servidores. Vamos a necesitar bajar esto a la tierra con ejemplos concretos. De la investigación.
Porque a priori, sumar voces distintas me sigue sonando a enriquecer la base de datos. Dame un caso real. Vamos a usar los ejemplos del texto, que son súper clarificadores. Venga. Imagina que un equipo de lingüistas tiene un corpus pequeño, pero muy cuidadoso y detallado, de inglés hablado en Singapur. Están estudiando el ritmo de las frases. Vale, Singapur. Alguien en el equipo decide que 50 horas es muy poco, que necesitan más potencia estadística y propone doblar el tamaño de la base de datos añadiendo 50 horas de inglés americano estándar, grabado en Nueva York o Chicago. Ujú. El sentido común diría, estupendo, ahora tenemos el doble de datos de la lengua inglesa, nuestros resultados serán el doble de sólidos. Suena totalmente lógico. Al fin y al cabo, un estadounidense y un singapurense están hablando inglés. Se entienden entre ellos. Se entienden, sí, pero la mecánica subyacente es radicalmente distinta. ¿En qué sentido? El inglés que se habla en Singapur tiene una influencia masiva de las lenguas chinas, tanto por proximidad geográfica como por historia demográfica. Claro, el contexto. Y las lenguas chinas son tonales y tienen una estructura rítmica donde cada sílaba tiende a ocupar el mismo tiempo, como un metrónomo. Pum, pum, pum. Vale, entiendo. El inglés americano no funciona así en absoluto. Estira unas sílabas y acorta otras de forma dramática según el énfasis. Sí, es un idioma acentual. Exacto. Si tú metes ambas grabaciones en el mismo software estadístico para buscar un patrón rítmico general del inglés, el resultado no es mejor. El resultado es un desastre incomprensible que no representa ni a Singapur ni a Chicago. Madre mía, claro. Has mezclado peras con manzanas. Tal cual, la única forma científica de proceder tras esa mezcla sería volver a dividir la base de datos por la mitad y analizar a los americanos por un lado y a los asiáticos por el otro. O sea, deshacer lo que acabas de hacer. En resumen, expandir el corpus introdujo un nuevo factor enorme, el dialecto. Y para poder lidiar con él y no falsear los datos, la utilidad real de la base de datos volvió a su tamaño diminuto original. Todo el esfuerzo fue en vano. Me encanta. Es como si intentaras hacer el mejor batido de frutas del mundo metiendo fresas, plátanos, manzanas, y de repente decides que, para tener más cantidad, le vas a echar a la licuadora un trozo de filete de ternera crudo. Exacto. Te queda un engrudo incomible. Tienes mucho más volumen en la jarra, desde luego, pero el resultado es intragable e inútil para cualquiera de los propósitos originales de hacerte un batido sano. Qué buena metáfora. Al meter el filete, has destrozado las propiedades de la fruta. Y el documento ofrece otro ejemplo histórico muy ilustrativo, también muy revelador. Cuéntame. Imagina un corpus inmenso que intenta documentar cómo se hablaba en Gran Bretaña en la década de los 70. ¿Vale? Los 70 en UK. Por un lado, los micrófonos recogen el habla cotidiana, rápida e informal de familias de clase media trabajadora en los salones de sus casas. Gente en su día a día. Y por otro lado, la base de datos incluye cientos de horas de grabaciones formales de los locutores de noticias de la BBC, sentados en un estudio, utilizando el dialecto de máximo prestigio, la llamada Received Pronunciation. El inglés perfecto de la tele. Eso es. Ahora bien, el ordenador analiza los datos combinados y descubre una diferencia fonética clarísima, digamos, en cómo pronuncian la letra T. Aquí surge un muro metodológico insalvable. A ver si lo adivino. ¿A qué atribuyes esa diferencia? ¿A la clase social del hablante o al hecho de que uno estaba relajado en pijama en su salón y el otro estaba leyendo las noticias nacionales con traje y corbata en un entorno hiperformal? Has añadido más datos sin control y con ello has introducido más preguntas en respuesta. Has metido el estilo de habla, la formalidad del entorno y el estatus socioeconómico simultáneamente en la misma licuadora. ¿Es imposible saber qué factor está causando el cambio en la pronunciación? Y por esa razón exacta, los autores de este estudio definen una métrica que consideran muchísimo más importante que el simple tamaño bruto en terabytes de los discos duros. La bautizan como la densidad de datos por factor. Densidad de datos por factor. Suena a término de examen. Es muy sencillo de entender. Lo que importa no es la cantidad de horas, sino la proporción matemática entre el tamaño de tu corpus y el número de variables o factores relevantes que conviven dentro de él. Vale. Si tu base de datos es del tamaño de la Luna, pero contiene miles de variables entrelazadas como edades, acentos, micrófonos distintos, ruido de fondo, emociones, y no tienes suficientes repeticiones aisladas para estudiar cada factor por separado, no encontrarás ni una sola explicación científicamente válida. Vale, me rindo.
Entiendo el problema a la perfección. ¿Te quitas la camiseta del Big Data masivo, entonces? Sí, me la quito. El crecimiento que llamamos horizontal, masivo, es decir, añadir sin descanso más horas, más palabras raras y más perfiles de personas al corpus, está inherentemente defectuoso porque multiplica las variables descontroladas. Entonces, si no podemos crecer hacia los lados, ¿cuál es la gran solución que propone este equipo de investigadores? La gran revelación conceptual del documento es abogar por la tecnología de datos multicanal. Datos multicanal. Los autores proponen que la lingüística del futuro, en lugar de obsesionarse con la expansión horizontal, debería apostar todas sus fichas por la densidad vertical. ¿Y eso cómo se materializa? Esto significa tomar un corpus manejable, quizás el mismo instante de tiempo, la misma palabra concreta pronunciada por el mismo individuo, y medir ese evento único utilizando absolutamente todos los canales tecnológicos disponibles de forma simultánea. Freno un momento, porque cuando oigo multicanal me imagino un estudio de grabación de música con un técnico ajustando niveles, pero no creo que se refieran a ponerle más micrófonos alrededor a la persona. Para nada. ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando exactamente? Porque no quiero que nos perdamos en una lista de términos médicos o ingenieriles que nadie entienda. Van a años luz del simple micrófono acústico. Estamos hablando de medir la biología en tiempo real. Medir la biología. Sí, imagina grabar el audio de la voz, por supuesto, pero perfectamente sincronizado con una máquina de ultrasonido, una ecografía bajo la barbilla. ¿Una ecografía? Sí, para ver en vídeo el movimiento ondulatorio de la lengua en el interior de la boca cerrada mientras hablas. Madre mía. Y no solo eso. Hablan de articulografía electromagnética, que implica pegar diminutos sensores en los labios y la lengua de la persona para trazar su movimiento exacto en 3 dimensiones en un ordenador. Menudo despliegue. Hablan de usar un paladar artificial, parecido a los aparatos de ortodoncia transparentes, pero lleno de sensores de contacto para registrar en qué puntos milimétricos choca la lengua al hablar. ¡Wow! También mencionan medidores que cuantifican la presión y el flujo del aire que sale de los pulmones, electromiografía para registrar los diminutos impulsos eléctricos de los músculos faciales y, por supuesto, grabación en vídeo de alta velocidad para analizar los gestos de las manos, los hombros y las cejas simultáneos a la voz. Es decir, parece que están preparando a alguien para viajar al espacio, no para decir hola. Es un nivel de detalle extremo, sí. Y aquí es donde mi escepticismo, que creía muerto y enterrado, vuelve a saltar. A ver, dispárame. ¿Qué significa todo este despliegue en términos prácticos? ¿Por qué la ciencia lingüística necesitaría ponerle a alguien un ecógrafo en la garganta y cables en la cara, lo cual debe ser carísimo y bastante invasivo, si ya estamos grabando el audio en alta definición? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver. El sonido viaja por el aire. El oído y el cerebro humanos decodifican el mensaje y la intención perfectamente solo escuchando ese sonido. No vemos la lengua de los demás. El audio puro y duro debería contener absolutamente toda la información física que necesitamos. ¿No es así? Esa es la famosa trampa acústica en la que caen casi todos los sistemas de reconocimiento de voz actuales. Trampa acústica. Para desarmar ese argumento, los autores traen a colación el trabajo clásico de un pionero, el ingeniero acústico sueco Gunnar Fant. Él demostró matemáticamente que la traducción de una onda de sonido de vuelta a la forma física de la boca que la produjo está severamente limitada por un fenómeno llamado formas compensatorias. Formas compensatorias. Vale, traduzcamos eso de la ingeniería al lenguaje de los mortales, por favor. Claro. Significa ni más ni menos que las leyes de la física y de la aerodinámica dentro del tracto vocal humano permiten que múltiples formas distintas de mover la boca generen exactamente el mismo sonido. Así, o sea que la misma vocal se puede hacer con la boca en diferentes posiciones. Exacto. Si tú le das a un ordenador un fragmento minúsculo de 100 milisegundos de un archivo de audio, el ordenador matemáticamente no puede deducir de forma inequívoca en qué posición geométrica exacta estaban la lengua, la mandíbula o los labios de quien hablaba. Increíble.
Puede haber 2 o incluso 3 configuraciones anatómicas diferentes de la cavidad bucal que por compensación acústica suenen idénticas en ese milisegundo exacto. Y esa ambigüedad intrínseca de la onda de sonido es un veneno para la certeza científica. Es curioso observar cómo esto se complica exponencialmente cuando ya no solo analizamos vocales aisladas en un laboratorio, sino cosas más sutiles como la prosodia, la intención, el sarcasmo, la urgencia detrás de las palabras. Exactamente. Ahí es donde el sistema colapsa si solo tienes audio. Imagina que un investigador, analizando tu gigantesco corpus de solo audio, horizontal, detecta que una sílaba concreta en inglés es inusualmente larga en el gráfico. Vale, veo la onda estirada. ¿Qué deduce de ahí? Significa que el hablante está alargando la sílaba porque está poniendo un énfasis dramático en esa palabra clave para convencer a alguien. Podría ser. O simplemente resulta que es la última palabra de la oración y estamos ante un alargamiento final prepausal, que es un reflejo automático que hacemos al parar a respirar. Imposible saberlo solo mirando la onda. Del mismo modo, si un sonido aparece repentinamente más fuerte, con más decibelios en la gráfica, significa que esa es la información nueva y crucial de la frase. O simplemente resulta que es una vocal muy abierta, como la A, que biomecánicamente requiere abrir más la mandíbula y resuena con más fuerza en el cráneo por pura física. Claro, el investigador estaría dando palos de ciego, mirando únicamente la línea de audio. Por mucha resolución que tenga ese archivo WAV o MP3, es imposible responder a eso con 100% de seguridad. Es una ambigüedad insalvable. Y además, supongo que el propio cuerpo físico transmite información vital, a la que el micrófono, por definición, es completamente sordo. El documento menciona explícitamente el papel de los gestos. Como se suele decir, no puedes transmitir un encogimiento de hombros por teléfono. El micrófono no sabe si estoy levantando las cejas ahora mismo. Así es. En la comunicación humana cara a cara, el rostro, la mirada y las manos desambiguan constantemente lo que el audio deja abierto a interpretación. Pero hay otro fenómeno fascinante que los autores destacan para defender a capa y espada este enfoque multicanal. ¿Cuál es? El concepto del trade-off. La compensación lingüística cuando queremos poner énfasis o estrés en una parte de nuestro discurso. A ver, creo que aquí es donde una demostración valdría más que 1000 explicaciones teóricas. ¿Cómo funciona esa compensación de la que hablas? Hagamos el ejercicio práctico. Cuando los humanos queremos enfatizar fuertemente algo, utilizamos principalmente 3 herramientas acústicas. ¿Qué son? La duración en el tiempo, el volumen y el tono. Es decir, lo agudo o grave que hablamos en ese momento. Entendido. Duración, volumen y tono. Te lo entienda. Hay una compensación. Por ejemplo, si yo quiero enfatizar la palabra increíble, puedo optar por alargarla exageradamente. Eso fue increíble. Alargas la vocal, claro. Al hacerlo, mi cerebro sabe que ya no necesito gritar. O por el contrario, puedo usar el volumen y decir, eso fue increíble, de forma muy cortante y seca, pero a mucho volumen. Sí. O puedo simplemente subir repentinamente el tono de mi voz. Entendido. Has transmitido exactamente el mismo nivel de asombro, la misma carga de énfasis comunicativo, usando herramientas físicas y acústicas completamente distintas. Exacto. ¿Y qué ocurre si un pobre investigador intenta estudiar cómo enfatizamos las palabras utilizando ese corpus masivo de Big Data que solo contiene miles de horas de pistas de audio de gente distinta? Que se volverán loco, literalmente. Menudo lío. Si mide un solo factor de forma horizontal a través de 1000 hablantes distintos. Por ejemplo, si decide que solo va a medir la duración de las sílabas, los gráficos le mostrarán un caos estadístico absoluto. Porque cada persona habrá usado un truco distinto. Eso es. Verá que algunas personas enfatizan alargando la sílaba, mientras que otras no lo hacen en absoluto porque usaron el volumen, y otras usaron el tono. Para ese investigador ciego al resto de canales, los datos parecerán ruido, un error continuo en su tabla de Excel. Claro. Sin embargo, si ese mismo científico toma datos multicanal verticalmente de un solo hablante y observa simultáneamente en su pantalla la duración, los picos de volumen, la curva de tono y la tensión del músculo facial alrededor de los labios en ese instante milimétrico, de repente, el caos estadístico desaparece por arte de magia. Todo encaja. Ves el patrón holístico, ves la intención real del hablante, que era hacer énfasis utilizando la combinación precisa de herramientas biomecánicas que su cerebro eligió en esa fracción de segundo. No hay ambigüedad posible. Wow. Si conectamos todo esto con el panorama general con el que arrancamos,
Creo que por fin veo claramente el jaque mate a la idea de que simplemente añadir más datos te da mejores respuestas. Es un cambio de mentalidad radical. Si yo añado una nueva grabación de una palabra a un corpus masivo tradicional, esa expansión horizontal, simple, inevitablemente, arrastra consigo una nube de incertidumbre implícita. Nunca podré saber si esa segunda persona que acabo de añadir a la base de datos pronunció la palabra bajo el mismo nivel de estrés, con las mismas condiciones psicológicas o con la misma intención comunicativa que la primera persona. Exacto. Solo estoy invitando a nuevos factores de confusión a la fiesta. Eso es. Pero, si en lugar de sumar a 1 millón de personas desconocidas, lo que hago es añadir un nuevo canal de datos a la primera persona, digamos, conecto un sensor para medir su flujo de aire pulmonar mientras decía esa palabra concreta. No estoy añadiendo ni un solo factor de confusión nuevo. Ni uno. Es el mismo evento en el espacio-tiempo, el mismo individuo respirando, la misma intención exacta, pero ahora la estoy observando con una certeza absoluta desde un ángulo técnico completamente distinto. Es fascinante. Mero volumen horizontal del Big Data ciego. Para la ciencia real es infinitamente preferible conocer absolutamente todo, desde los pulmones hasta los labios, sobre 1000 ejemplos de habla exquisitamente bien documentados, que poseer 1000 millones de ejemplos superficiales llenos de ambigüedades acústicas y variables ocultas imposibles de rastrear. Pues ha sido un viaje verdaderamente alucinante. Hemos navegado desde la fría inmensidad de miles de terabytes en servidores de Silicon Valley, hasta terminar prestando atención a los diminutos sensores pegados en la lengua y la garganta de un solo individuo en un laboratorio. Un viaje de lo macro a lo supermicro. Así es. Vamos a hacer un repaso colaborativo y rápido de los grandes pilares que hemos levantado en esta sesión, para fijar bien los conceptos para nuestra audiencia. Me parece perfecto. Pilar número 1. El sueño dorado de construir un corpus infinito y perfecto choca frontalmente con la tiranía de la ley de Sif. La extrema rareza de la mayoría del vocabulario obliga a que los corpus crezcan a proporciones absurdas para llegar a ser mínimamente útiles a nivel estadístico. Pilar número 2. La solución tradicional de recurrir exclusivamente a laboratorios hipercontrolados sufre irremediablemente de la falacia de Sherlock Holmes. Los experimentos cerrados limitan los descubrimientos a lo que la mente del científico ya era capaz de imaginar de antemano, perdiéndose así la maravillosa y caótica imprevisibilidad de los fenómenos del lenguaje natural. Pilar número 3. El atajo de intentar solucionar este déficit simplemente grabando al azar a todo tipo de personas, mezclando dialectos, clases sociales y situaciones para introducirlos en una mega base de datos resulta ser una trampa metodológica brutal. A menudo, esto solo sirve para multiplicar los factores de confusión, diluyendo la densidad útil de los datos y haciendo virtualmente imposible aislar y probar las verdaderas causas de cómo hablamos. Y finalmente, el pilar número 4. La propuesta vanguardista del documento es invertir la perspectiva y apostar por la densidad vertical multicanal. Comprender a un nivel anatómico y físico un solo evento de habla, sincronizando la acústica tradicional con la actividad muscular real, el flujo del aire en los pulmones y el lenguaje corporal, resulta ser un enfoque infinitamente más valioso y certero para el progreso científico que poseer millones de horas de grabaciones compuestas única y exclusivamente de ondas de audio. Es una reestructuración total. Un cambio de paradigma bestial sobre cómo deberíamos valorar la información en plena era digital. Y justo antes de despedirnos, me gustaría dejar flotando en el aire una reflexión final para quienes nos escuchan. Algo inspirado profundamente en todo esto que acabamos de desgranar, pero llevándolo al terreno de nuestra realidad cotidiana. Adelante. Si este complejo estudio científico demuestra empíricamente que la verdadera riqueza, la certeza y la claridad de la comunicación humana requieren de forma innegable datos multicanales, es decir, la danza conjunta de nuestros gestos físicos, la presión milimétrica del aire en nuestros pulmones, la mirada, la tensión de nuestra lengua. Sí. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato de nuestras relaciones interpersonales? Vivimos inmersos en un mundo donde cada día nos comunicamos más a través de notas de voz aisladas de mensajería instantánea, mandando audios apresurados mientras andamos por la calle. ¿Es muy cierto? O peor aún, un mundo donde cada vez consumimos y confiamos más en voces generadas artificialmente por inteligencias artificiales que, literalmente, carecen de un cuerpo físico, IAs que no tienen músculos faciales que tensar ni pulmones con los que compensar el esfuerzo. Te sigo.
Si la ciencia nos advierte de que un simple archivo de audio, por muy alta fidelidad que tenga, es científicamente ambiguo y sorprendentemente pobre para capturar la intención real de un ser humano, la pregunta es obligada. ¿Estamos perdiendo densidad en nuestra propia forma de comunicarnos y de entendernos como sociedad en nuestro día a día? Es una pregunta bellísima, profunda y sumamente pertinente para la época en la que estamos entrando. Da que pensar. Nos obliga a plantearnos si en nuestro afán por abaratar y simplificar la comunicación, reduciéndola a su mínima expresión digital, a su envase más ligero y transferible, estamos en realidad recortando dimensiones que son esenciales para nuestra propia humanidad y empatía. Es, sin duda alguna, algo sobre lo que merece la pena detenerse a meditar largamente. Un pensamiento enormemente provocador para cerrar por todo lo alto esta inversión profunda. Ha sido un verdadero placer diseccionar este intrincado pero fascinante laberinto donde se cruzan la lingüística, la matemática estadística y la tecnología punta. El placer ha sido mío, de verdad. Ha sido una charla interesantísima. Un agradecimiento muy sincero y especial a todas las personas que nos han prestado su tiempo y atención durante esta exploración. Mantengan siempre viva y despierta esa curiosidad incansable. No dejen nunca de buscar la densidad en la información y sigan cuestionando lo que se esconde bajo la superficie de las cosas que damos por sentadas. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Un saludo y muchísimas gracias.